¡Atención, mi gente! ¡Aquí suena! Oscar Mi. ¡El orgullo de los bailadores! No es fácil encontrar a este personaje en una esquina de la ciudad de Barranquilla, Barrio Rebolo. Escuchamos a lo lejos el sonido del Aquí Suena. En cualquier pick-up, porque los pick-ups suenan en los barrios populares. Casi siempre en nuestros barrios, después de 4 de la tarde, suena un pick-up. Y se identifica, pero lo que identifica es el Aquí Suena. Nos encontramos con Mike. Mike, ¿cómo estás? Muy bien. Chévere, Sí, contento. chévere. Una fría, en la mano. 1, 2, 3. Como dice el Gordo Espinosa, fría van, fría vienen. Así es. Vamos a tratar de recordar el Aquí Suena, el primer Aquí Suena, cómo nace. El Aquí Suena formaba parte de la identificación de la emisora Radio Olímpica en los años 70, cuando aquella famosa Radio Olímpica está en el barrio Las Nieves y con los conductores de la estación de taxis, recreo, solicitud de fulanito, Richie Ray, bomba camarada, sintonía total. La identificación de esa emisora que tuvo un gran éxito en esos años, la identificación obligatoria de las emisoras que tienen que identificar su frecuencia, sus letras, que ya eso ahora no se usa, ¿no? En esos años, la identificación de la emisora comenzaba con Aquí Suena. Aquí suena Radio Olímpica 1340 kHz, transmitiendo desde Barranquilla, la bella noble de Colombia, algo así decía. Pero era simplemente, eran las 2 primeras palabras de la identificación, o sea, no había ninguna animación especial. Lo que pasa es que la emisora, lo que sucedió en los duelos, en los famosos duelos de esa época, Los ahogues. cuando llegaba el momento del ahogue a las 12 de la noche, Sí. se le ocurrió, en vez de poner un disco de salida, habían unos discos, los famosos long play, Por que supuesto. habían unos que tenían más ganancia que otros y eran los que usaban ellos para que superara el sonido del otro pick-up. Entonces, no recuerdo si a Chicho o a Pastrana se le ocurrió que en el momento del famoso ahogue, en vez de poner un tema tradicional que se usaban para ese tipo de competencia, usó el acetato de su identificación, donde decía Aquí suena el Gran Pijuán. Entonces, ese acetato que era en 78 revoluciones, tenía una ganancia bárbara, por encima de cualquier Disco. long play. Sí. Entonces, la gente en la distancia, lo que más oía era Aquí suena el Gran Es Pijuán. más, el nombre del Pijuán a lo mejor casi ni se oía. El Aquí suena el Gran Pijuán, porque es que él se volvió el caballito de batalla de él. O sea, Y en el surco, el DJ, me imagino que lo devolvía. y lo devolvía, en esa época con unas manos y una Sí, precisión. sí. No, Que impresionante. eso Sí, salía, tuve la oportunidad de salía preciso, verlos. ¿no? Era preciso. Además era costumbre, ¿no? Sí. Y eso le dio carrera. Ahí fue cuando entonces ellos me dijeron, vamos a grabar otra vez el Aquí Suena, vamos a hacerlo un poquito más amplio. Y con el paso de los meses, el Aquí Suena fue creciendo de tamaño. O sea, ya no era Aquí Suena, sino ya un poquito más Aquí Suena. El Gran un poquito más extendido para darle chance a eso, ¿no? El Aquí Suena era casi que una propiedad privada del Gran Pijuán, porque yo me cuidaba mucho porque cada pick-up tenía su estilo. O sea, Por supuesto. el coreano eran los comandantes. No sé si recuerdas. El tanque de guerra. El tanque de guerra. Entonces, como el coreano era el tanque de guerra, los disc jockeys, yo no los llamaba disc jockey, yo los llamaba los comandantes, para jugar con el cuento del tanque y de la parte esa militar, ¿no? Los sinónimos esos que utilizaba, esos te nacían de acuerdo también a veces al nombre del DJ. Yo escuchaba que le acomodabas. Y ellos también tenían la de él, por ejemplo, el solista con Donaldo García, entonces ya era
ya era la Biblia. Donaldo siempre manejó términos de como el gran sabio de la música, y el solista pues también tenía sus términos totalmente diferentes. El timbalero igual, o sea, Víctor Alemán manejaba otra historia como el de las nieves. Entonces ningún pick-up de los grandes de esa época, el isleño, el Sibanicú, o sea, a todos les manejaba yo un repertorio de promociones totalmente diferentes. Además no eran muchos. Por supuesto. El rojo era la cobra, entonces se manejaban promociones relacionadas con la cobra, el veneno de la cobra, sí. Luego vino el Gran Torres también. Cada uno tenía su estilo, o sea, no se imitaban las promociones, y como prácticamente todas las hacía yo, entonces tenía en la cabeza esos 10, 15 grandes pick-ups, los tenía en la cabeza y me cuidaba para que cada uno llevara un repertorio original de promociones, original más agresivos, ¿no? O sea, por supuesto, había unos textos bravos. Sí, bravos. Sí, la vulgaridad no era tan fuerte, pero sí, no le mentaban la madre al otro, pero le decían cualquier cantidad de cosas, ¿no? Muy agresivo. ¿Y cómo hace ese Aquí Suena para dejar de pertenecer al Pijuán, de ser como la propiedad privada de Pijuán, y ya volverse el grito que identifica a los pick-ups? Ellos eran mis grandes amigos, o sea, Sibanicú, Virgilio Jarry. Virgilio Jarry, llave mía, llave del Sibanicú, muy buena gente. Todos eran muy amigos, Víctor Alemán, todo. Entonces, ellos me pusieron en una situación en la cual tenían toda la razón. O sea, el Aquí Suena se les había convertido y entonces, pues tocó empezar a grabar Aquí Suena para todos, ¿no? Y como se volvió un arma para el famoso ahogue. Impresionante. Pues es como cuando algo es un éxito, ya no es de la persona que hizo el éxito, pasa a ser universal. Entonces ya el Aquí Suena no merecía que continuara siendo exclusivo de Chicho, porque los otros eran tan amigos míos como Chicho, ¿no? Entonces empecé a grabarle Aquí Suena a todos, ¿no? No recuerdo cuál fue el siguiente. De pronto, no sé, el timbalero. Imagínate lo que pasó cuando se enfrentaron. Chicho a lo mejor no sabía que le tenían el arma. No, sí sabía. Sí sabía. Ellos se regaban. Todo, no, eso. Es que recuerda que en los 70s los grandes no eran muchos. Eran pocos, sí, claro. Eran pocos. Claro, tampoco eran 3, ¿no? Sí. Pero eran como 10 o 15 tal vez. Luego vino el Gran Fidel, de Jaime Álvarez. Eran como 10 o 12, pero todos eran bravísimos. Bravo, o sea, impresionante. De primera línea. Empezaron todos a crecer en cantidad de los famosos parlantes aquellos. Sí. Tipo escaparate. Uno de los escaparates, y luego vino el segundo escaparate, ¿no? Sí, ya vienen las dos. Entonces, crecieron y se armaron todos de la misma manera. O sea, todos estaban armados tanto técnicamente como musicalmente, con efectos y con promociones, todos al igual, todos. Ya saliéndonos de ese Aquí Suena, que definitivamente ya se volvió universal. Eso fue hace aproximadamente 70, 30 y cuántos, 40 años ya. Todo esto es de los 70s para acá. Yo el primer pico que conocí, que luego desapareció, se llamaba el psicodélico. Psicodélico. Era el papá de la ciudad. Antes del Pijuán. Y yo diría que hasta creo que le ganaba al timbalero. Porque el primer gran papá de los picos fue el timbalero. Estamos hablando de hace rato. Trataban de ser como que los catedráticos de la música. En esa época la música era más importante que ahora.
Ahora la música es un poquito más desechable, más... Sí, ya los exclusivos no. En esa época un exclusivo duraba varios meses. Sí, difícil, porque venía en barco. Y venía en barco, entonces no lo tenía más nadie sino el solista, o más nadie sino el Pijuán. Pijuán duró años con el Mr. Walker, que no lo tenía nadie sino el Pijuán. O sea, tú para poder bailar, tenías que bailar con el Pijuán, nadie más lo podía tener. Y no lo podían grabar, no era fácil. Sí, no era fácil, el acetato. El acetato no sonaba igual, ¿no? Y el solista igual, el solista tenía una cantidad de exclusivos que luego fueron famosísimos. Toda esa cantidad de música de África. De voces que han tratado de copiar ese estilo del Aquí Suena. Y lo más difícil, por ejemplo, nosotros que estamos en el medio lo sabemos. Jairo Pava, Luis Arias, el Caballo Castillo, el difunto Jimmy Paez. Hemos grabado Picó. El agudo de May es difícil de dar, pero sin embargo hay una nueva generación, donde hay un sinnúmero de muchachos, bueno, ya no tan muchachos, el Chino Higuera, hay unos Tata DJ, hay varios que copian este estilo del Aquí Suena y tratan de hacer el Aquí Suena y no lo dan. O sea, ese Aquí Suena original de May, es más, la gente, por mucho que no esté en los medios, diferencia. Dice, no, ese no es el original, ese no es May, sin conocerte. O sea, el Aquí Suena de los mejores años míos siempre ha sido una combinación de pecho y falsete. sí. O sea, si haces solo pecho, o sea, si haces, cuando digo pecho es la voz original, ¿no? Si haces solo voz, el Aquí Suena pierde finura, pierde el agudo que le doy después cuando paso de la voz original al falsete. O sea, yo comienzo con el aquí natural, y luego de estar en el natural, paso al falsete como para subirlo más. ¡Aquí! O sea, paso del pecho al falsete como para subirlo aún más. O sea, yo traté de hacerlo en los buenos, en aquellos buenos tiempos de esas competencias de los picos que fueron los que promocionaron el Aquí Suena por los duelos. Si no hubiera sido por los duelos, no hubiera tenido la repercusión. Entonces, en los duelos, el agudo yo lo hacía tratando de imitar a la sirena de una radiopatrulla. Sí. Para poder sobresalir sobre el otro. Sobre el otro, o sea, el OS de arriba, ese agudo que mata al disco, obviamente. Es que el picó que tuviera el disco al otro lado iba a perder. Iba a perder, exactamente, con el Aquí Suena, y venía el del acetato. Igual. Ahora incluso se usa, bueno, ya los duelos no se dan. Ahora lo pueden repetir 100 veces. 100 veces con el computador, o sea, tienen una gran ventaja los DJs de ahora. Claro que en los duelos el pick-up tenía el Aquí Suena, o sea, ellos iban con las dos. Con la doble. Sí. Trabajaban con la doble. Sí. Importante este dato. Yo pienso que el Aquí Suena ese se debe a que tú cantas. O sea, yo siempre hay algo... he tenido la ventaja que para las promociones no solamente las tomo como locutor, sino como cantante. Entonces, eso facilita mucho más las cosas y el sonido es más armónico. O sea, cuando un locutor, como tú dices, un Luis Arias, o Jairo Pava, o Ralphie Polo, o cualquiera, que son locutores, o sea, son básicamente, estructuralmente son locutores, no son cantantes. Exacto. Yo, de pronto, ni soy cantante ni soy locutor, pero me gustan las dos cosas. Y hace las dos cosas bien. Más o menos. No. Entonces eso facilita, por eso hago promociones inclusive para la emisora, donde a veces trato de tomar como si fuera algo o sea, un cantante locutando o un locutor cantando, algo así, ¿no? Y te da un sonido distinto y lo hace armonioso, no lo hace pesado, ¿sabes? Porque es que no te molesta tanto a pesar de ser tan agudo.
Porque es que ahí está la melodía. Sí, sí. Por eso todo lo que es melódico es agradable al Claro, oído. o sea, por decir, es un grito endulzado, o sea, es como si estuviéramos gritando y poniéndole azúcar al grito, como Bueno, para que no. es el azúcar de los picó, el azúcar de Celia en la salsa, Eso. la tiene Mai en el picó, del Mai cantante que conocemos. Gracias. Ok.